Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias al grupo de alabanzas, acercarnos a Dios en adoración, glorificando su nombre. Y esta mañana os quería hacer una pregunta. ¿Sois lectores devoradores de libros, puntuales, o alguna vez al año leo un libro? Alguno ya empieza a agachar la cabeza, mirar así por otro lado, que no me pregunten. Pues con esta pregunta en la cabeza me puse a buscar cuál eran el top 10 de los libros más vendidos a nivel mundial. Bueno, no vas mal desencaminada. Y dependiendo de la fuente, pues había unos con más beta, la lista variaba, pero era muy poco. Y me sorprendió, esto lo tomé de, al final, una fuente que conocemos todos, que es de Wikipedia, que el libro que está en la 10ª posición es Triple Representatividad de Jan Zemin, con 100.000 millones de libros vendidos alrededor del mundo. Y cuando más esta lista la encabeza, y ahí me siento orgulloso, de un escritor español, Miguel de Cervantes, con El Quijote, con más de 500 millones de ejemplares vendidos. Pero como bien decía Amalia, dependiendo de la fuente en la que yo me ponía a buscar cuáles eran los libros más vendidos, aparecía o no la Biblia. ¿Sabéis cuántas copias se llevan vendidas aproximadas alrededor del mundo? Digo que es mucho más que las del Quijote, para daros una pista. Bueno, pues entre las fuentes que he encontrado rondan entre 4.000 y 5.000 millones de copias vendidas, de las cuales se han traducido a 2.454 idiomas, de las que íntegramente son 438. Si antes veíamos la lista de este top 10 y de los libros escritos en su idioma, inglés, chino, español, francés, ¿sabríais decirme en qué idioma está escrito la Biblia? Arameo. Hebreo y arameo. Hebreo. Correcto. Hebreo, arameo y griego. Y es curioso que esta Biblia que estoy mostrando aquí, algunos la reconocerán, porque alrededor de 1454, 1455, un señor alemán, en Gutenberg, se le ocurrió la brillante idea de crear o inventar una imprenta. La idea no fue original de él, sino que se basó en un estilo de copia que se llama la silografía. Consistía en coger una tabla de madera, tallar el texto, pasarle la tinta e imprimirla en un folio con un pergamino. Este método fue revolucionario, pero tenía un defecto, que las planchas de madera se desgastaban. Entonces, Johann Gutenberg, él era orfebre y se le ocurrió hacer letra a letra en metal a la inversa para poder imprimirla y nosotros la pudiéramos leer normal. ¿Con qué fin lo hizo este hombre? Pues lo hizo para abaratar un poco el coste, vender un montón de ejemplares y hacerse rico. Porque si nos vamos a la mitad del siglo XV, cuando se inventó,
bueno, su idea original fue imprimir la Biblia, porque, dependiendo también aquí de las fuentes, varían un poco, el coste del precio de una de las Biblias rondaba entre 1 y 3 años de un salario, de una persona normal, porque se copiaba a mano, por escribas. Y esto lo que hizo el señor Gutenberg, dice, bueno, vale, voy a intentar abaratar, vender más, pero su idea era solo para vender a clérigos, a gente pudiente y de la clase alta. Esto casi le lleva a la ruina, también es cierto. Pero no se dio cuenta que su invento sería muy revolucionario. Porque gracias a su invento se han podido hacer copias de libros alrededor del mundo para tener acceso a ellas. Y entre ellas se encuentra la Biblia. Y se la llamó la Biblia de las 42 líneas, porque eran las líneas que podía meter en una plancha a doble columna. ¿Y qué es la Biblia? Os pregunto. ¿Os habéis callado? La palabra de Dios. Un conjunto de libros inspirados por Dios. Correcto. Es el conjunto de libros sagrados que contiene la palabra de Dios. ¿Y cómo se compone la Biblia? Bueno, este es el señor Gutenberg con la imprenta, unas ilustraciones. Tenemos dos partes, el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, que es el texto recibido por nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos. Y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se compone 39 libros y en el Nuevo de 27. No voy a entrar hoy cómo se cerró el canon de la Biblia, pero sí que, si queréis tomar nota de uno de los libros que yo os aconsejo leer, que se llama El canon de la escritura, de F.F. Bruce, en el que podéis encontrar un poco cuál es la historia y por qué se cierra el canon con este tipo con estos libros. Y como habéis dicho, la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero, ¿quién es el autor de la Biblia? La respuesta la tenemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si abrís vuestras Biblias, encontraréis que dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He dividido este versículo en 3 partes. En la primera llama la atención 2 palabras: escritura e inspirada. Escritura, la palabra que usa en griego es grafé, pero deriva de la palabra grafo, que es escribir específicamente, grabar, como vemos aquí. Y la otra palabra es, para inspirada, es seopneustos, me cuesta hasta la pronunciación, y significa inspirar, pero llama la atención que viene de la raíz también Deos específico del adivinar, el ser supremo, Dios, el Señor. Vemos que lo que nos está queriendo decir Pablo en esta carta a Timoteo es que toda la escritura, y eso que podemos entender que él en ese momento tenía en mente todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero esta carta fue escrita después de otras, en las que también hace referencia a parte de otros escritos que estaban circulando en ese momento en la época de Pablo. Dícese Lucas 10, por ejemplo, lo cita en alguna de sus cartas. Con lo cual también entendemos y se hace extensible que desde Génesis hasta Apocalipsis toda la escritura es
inspirada por Dios. Y aquí vemos que este versículo nos enseña que cada una de sus partes Dios ha intervenido, ha dicho lo que tenía que decir, y no es más ni menos que la palabra que se conoce como neuma, que es el Espíritu de Dios que alienta en cada palabra, cada sílaba, cada letra, cada uno de los versículos que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto viene a dar una idea de una forma milagrosa que Dios comunica su palabra a los hombres y los conduce a escribirla para que quede constancia y sea permanente para todos. Y al ser palabra de Dios, es inerrante, no tiene error, es perfecta, tiene vida y nos alienta. También esta palabra nos indica que el Espíritu Santo no anulaba la capacidad que tenían las personas. Porque si os dais cuenta, Pablo tiene un estilo, Lucas tiene otro, Isaías. Con lo cual, la palabra que le era inspirada, estas personas las estaban escribiendo, pero no anulaba su capacidad cognitiva, ni anulaba ninguna otra capacidad, ni estilo, ni forma. De hecho, si estudiamos las cartas de Pablo, vamos viendo una progresión en su tipo de forma, o sea, en su forma de escribir. Como si nosotros nos ponemos a escribir y queremos crear novelas o cualquier otro tipo de escritura, con el tiempo nuestra forma de escribir varía. Por así decirlo, va evolucionando. Y esto me gusta lo que dice el comentarista Matthew Henry. No significa que Dios, y dice así la cita, no significa que Dios dictase al oído de los escritores las palabras de la Biblia, ni que siempre les revelase nuevas verdades, ni que les iluminase el entendimiento para que ellos hallasen los mejores conceptos y las expresiones más apropiadas, sino que Dios intervenía de forma sobrenatural en el funcionamiento psicológico espiritual de los sagrados escritores, moviendo sus facultades superiores, mente, corazón, memoria y voluntad, de tal forma que ellos pensasen y escribiesen solo y todo lo que Dios quería que dijesen, haciendo que cada uno, al mismo tiempo, echase mano de la formación e información que ya poseía, con lo que el estilo personal queda respetado. Entonces, recapitulando un poco y dando respuesta a las dos preguntas siguientes, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los apóstoles. Apóstoles, profetas, reyes como David y Salomón. Pero, ¿para qué se escribió la Biblia? Vemos en la primera parte del versículo 16 para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil dice que cada palabra que aparece en la Biblia, cada una de sus porciones, incluso aquellas partes que nos resultan complicadas de entender, bien porque nuestra cultura es diferente a la cultura que el escritor estaba viviendo en ese momento, o genealogías o pasajes difíciles de entender o comprender. Sin embargo, la mente de cada persona que es enseñada por la Biblia, por medio del Espíritu, se dará cuenta de que hay alimento espiritual en cada palabra, que procede de la Biblia. Como modo de anécdota, recuerdo el primer día en el seminario. Yo siempre había oído que la palabra de Dios tiene vida, que te habla. Sí que es cierto, yo ya estaba leyendo la Biblia desde hace varios años y estamos estudiando el pasaje en el que Jesús está en las bodas de Caná y hay varios detalles que aparecen en el texto y el profesor nos iba
explicando y enseñando cada parte de ese versículo, cómo deberíamos de acercarnos, el contexto, etcétera, ¿no? Yo, claro, estaba en mi mesa con mis apuntes, estaba leyendo eso, y es como, realmente, como que me estuviera hablando directamente a mí cada significado de cada palabra y cuál era la idea principal de ese pasaje. Así que os animo a que os acerquéis a la Biblia, a que la leáis con corazón sincero, porque Dios os va a hablar. El segundo punto es para enseñar. Lo que contiene la Biblia nos expone a la mente de Dios, nos enseña quién es Dios, la Trinidad, los ángeles, el demonio, el cielo, el infierno, el hombre, el pecado, quién era el Mesías, por qué tenía que venir el Mesías. Me gusta el comentario que hace Hendrickson, dice, la Biblia imparte conocimiento concerniente a la revelación de Dios en Cristo. El siguiente punto es para redarguir. Bien es cierto que esta palabra no se usa muy a diario y nuestro vocabulario, ¿cómo la aplico? ¿En qué momento, en qué situación de mi vida diaria la digo? Bueno, esta palabra, lo que está aquí, y no es al azar, es importante. Porque arguir significa arguir en contra de los argumentos de una persona, o argumentar en favor o en contra de algo. No lo voy a explicar ahora en este momento. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo? Lo voy a explicar un poquito más adelante. La siguiente parte es para corregir. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, esta nos habla de manera directa acerca de aquellas cosas que en nuestras vidas no están bien con Dios. Aquellas cosas que hacemos que le desagradan a Dios. ¿Y cuál es el nombre de estas acciones? La Biblia lo llama pecado. Y el pecado no es más que la desobediencia del hombre hacia los mandamientos y hacia la palabra de Dios. Y os hago 3 preguntas. ¿Creéis que sois buenos? Leed y estudiad la Biblia y encontraréis en ella cuál es la imagen de persona buena que aparece ahí. Y os digo más. ¿Quién fue la única persona buena que aparece en la Biblia? Jesucristo. Correcto. La siguiente pregunta. ¿Crees que no has desobedecido nunca los mandamientos de Dios? Os insto a leer y a estudiar la palabra de Dios, y en ella encontraréis que efectivamente cada persona que hoy estamos aquí y las que nos puedan ver en el futuro en el canal de YouTube, si la comparamos con lo que pone en la Biblia, hemos desobedecido en varios puntos, si no en todos, de la ley de Dios. Y la siguiente pregunta, ¿crees que mereces ser recibido en el cielo cuando mueras? ¿Porque has hecho obras buenas? Por la fe que uno tiene, sí. Eso Porque es. uno se ha entregado a Jesucristo. Porque si leemos y estudiamos la Biblia, nos daremos cuenta que, como dice Amalia, la entrada en el cielo no es por buenas obras, es por fe. ¿Y por fe en quién? En Jesús. Que fue el hombre perfecto, que cumplió toda la ley, en él no hubo pecado, que cargó por nosotros el pecado, la paga del pecado que nosotros teníamos que llevar, y la puso en una cruz, y con su derramamiento de sangre y su resurrección nos perdonó y nos da vida nueva en Cristo. O también, si te preguntas más profundas o más filosóficas, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es su fin? ¿A dónde va?
por qué existimos, por qué ocurre lo que ocurre. Os vuelvo a animar a que leáis la Biblia y allí encontrarás muchas de las respuestas de las preguntas que te puedas estar haciendo. Porque si leemos y estudiamos la Biblia, nos daremos cuenta que el ser humano es díscolo por naturaleza. Tendemos a desobedecer. Y por mucho que nuestras obras pretendan ser buenas, nunca llegan a serlo. Necesitamos que nuestro corazón, nuestra mente sean cambiados. Y eso se hace por medio de la palabra de Dios. Y solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y también la Biblia es provechosa para detectar todos los errores que cometemos y para responder cuando estamos en tentación. Y un ejemplo que aparece en la Biblia de quién respondió con la palabra de Dios a las tentaciones, os hago la pregunta, ¿quién fue? Job. No exactamente. Jesús. Tentación. Ah, Jesús, claro, sí. Si me acompañáis a Mateo 4, del 3 al 11, dice así. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si nos damos cuenta en este pasaje, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿En dónde está escrito? En la Biblia. El siguiente punto es para instruir en justicia. La gracia de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas, pero la palabra de Dios da de manera detallada las cosas que constituyen una vida preciosa delante de Él. La siguiente gran pregunta de esta mañana es ¿con qué fin se escribió la Biblia? La respuesta la tenemos en la segunda mitad del versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay dos vocablos que vamos a ver ahora mismo, que son perfecto y preparado. Y esto es muy curioso. Perfecto es el verbo en griego artios, completo, perfecto. Y preparado es artizo, que significa equipar completamente. La palabra artios creo que es la única vez que este vocablo aparece en el Nuevo Testamento. Y comporta las ideas de equilibrio, proporción, porque resulta muy apropiado para describir la actitud, es decir, el buen ajuste de un determinado individuo para un determinado quehacer. Esto es como en una empresa, cuando se hace una selección de personal. Se necesita una persona con unas características y unas capacidades específicas para desarrollar un puesto.
Y cuando se encuentra esa persona, se dice, esta es perfecta para este puesto de trabajo. Y la siguiente palabra, preparado, exartizo, es curioso que su raíz es artios también. Y la idea que resulta de esto, en su sentido original, es el de equiparar completamente a una vida. O dicho de otra forma, si vemos la correlación y la forma estructural del griego en el Nuevo Testamento, lleva una constancia, una imagen detallada de cada palabra. No se puede romper una con la otra, sino que lleva un equilibrio. Y por medio de esto, la palabra del hombre de Dios puede ser enteramente apto para desarrollar el trabajo que Dios tiene para nosotros. Estar bien preparado necesita producir toda buena obra, lo cual es el objetivo de la salvación. Según Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Con lo cual, el leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios, nos va a preparar para ser obreros perfectos delante de Dios, los cuales, como hemos visto en las otras partes, útil, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, nos va a ayudar a enfrentar los problemas que nos puedan sobrevenir y a llevar la palabra de Dios a otros lugares con firmeza y sabiendo que la Biblia es la base de nuestra fe. Lex Ki lo dice así: la Escritura es así absolutamente incomparable. Ningún otro libro, biblioteca o nada más en el mundo puede hacer sabio para salvación a un pecador perdido. Ninguna otra escritura, por cuanto carece de inspiración de Dios y aunque sea provechosa para otras cosas, tiene provecho para estos fines: la enseñanza de los verdaderos hechos de la salvación, la refutación de las mentiras y de los engaños que niegan estos hechos, la restauración del pecador o del cristiano recaído a una posición recta, educando, instruyendo y discipulando a uno en una rectitud verdadera. Con lo cual encontramos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hace un rato os enseñaba, os decía que la palabra redarguir, que es tan famosa que ahora estamos utilizando casi a diario, nos viene, dije que le iba a explicar un poquito más adelante, y viene a decir, en la carta de Timoteo, si vemos como Pablo en las dos cartas le escribe, Timoteo, tenemos que irnos a Hechos 16 para saber quién es esta persona. Fue instruido en las Escrituras desde bien jovencito por su madre y por su abuelo, que les enseñaron desde bien pequeñito toda la Escritura. Y cuando Pablo estaba en su viaje misionero, implantando iglesias en nuevos lugares y predicando el Evangelio, se encontró con esta familia. Y vio a esta familia en particular y le llamó la atención cómo este era un obrero bien preparado para la obra de Dios. Pero al tiempo, la iglesia que forma en Éfeso empieza a tener problemas. Y esos problemas estaban derivados por una mala enseñanza, por maestros corruptos. De hecho, Pablo menciona a dos de estos maestros corruptos, Himeneo y Alejandro, e insta a Timoteo a que se mantenga en la verdad
a que predique la verdad y a que les confronte con la verdad. Y la única verdad es la palabra de Dios. Por eso, si vamos un poquito más arriba de este versículo, del que estamos viendo esta mañana, Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le está diciendo que tiene que centrarse en la verdad bíblica, que tiene que confrontar a estas personas que están perturbando el Evangelio y que están enseñando lo contrario a la verdad. Porque si lo hace, el día que Dios le llame a su presencia, aparecerá como obrero aprobado, y que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Y sabéis cuál es el libro más atacado, más aborrecido y más menospreciado de toda la historia? La Biblia. Exacto. Porque llama la atención el ataque continuo desde todos los flancos que recibe la Biblia a lo largo de su historia. Yo todavía no he encontrado a nadie, ni en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio, que ataque el Corán, o los escritos de Buda, o los pensamientos de Mahoma. Pero los musulmanes, digamos que si atacas al Corán, amenazan de muerte. Aparte de eso, no hay un sitio o un lugar o un grupo de personas que lo estén desmontando. Sin embargo, la Biblia se la dice que es un cuento para niños, historia, que es errática, que si miramos históricamente está errada. Pero lo curioso de todo esto, que la Biblia se defiende y cuando gente con corazón honorable y que hay muchos investigadores científicos que son ateos, pero que lo han hecho y están acostumbrados a hacer una investigación correcta y detallada, terminan diciendo, la Biblia tiene razón. Pero si vemos el conjunto completo de las dos cartas a Timoteo, nos damos cuenta, si hemos leído y estudiado la Biblia, que no es el único momento en el que aparece en la Biblia descrito el ataque a la palabra de Dios. Porque ¿cuál fue el primer ataque a la palabra de Dios? Tenemos que irnos al primer libro, a Génesis. Ya tenemos el estudiante que está muy bien. Otro punto. Génesis 3:1. ¿Qué es lo que dice la Biblia en palabras de Satanás? Adán y Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En este ataque vemos cómo ataca a Dios, tergiversa sus palabras e intenta manipular. Porque, ¿qué es lo que había dicho Dios? Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Vemos cómo dice Satanás, no comáis de todo árbol del huerto. Pero nos damos cuenta de que ha dicho, de todo árbol del huerto comerás, excepto de uno. Vemos esta tergiversación de las palabras. Pues no solo en la época de Pablo, en la época de los primeros padres de la Iglesia, también tuvieron que confrontar los ataques sutiles que van directos a tergiversar la palabra de Dios con el fin de desviar que el hombre se aleje de Dios.
y cree confrontación con otros. Porque en la época de los primeros padres, como acabo de decir, había un tal llamado Marción, que enseñaba, falsedades, que mutilaba las escrituras y que enseñaba falsas doctrinas. De hecho, los primeros padres de la Iglesia tuvieron que confrontarlo de manera pública, igual que hacía Pablo y Timoteo. Y tenemos uno de sus escritos que Tertuliano dice lo siguiente: Marción usó expresamente y abiertamente el cuchillo, no el bolígrafo, ya que hizo una escisión de las escrituras para que se adaptaran a sus propios asuntos. Vemos que cada vez que se manipula, se ataca la Biblia, se hace con un fin egoísta, puramente maligno. Y si pensáis que ese ataque solo se vivió en la antigüedad, dejadme que os diga que a mediados del siglo XIX, principios del XX, si os dais cuenta, llevamos poco tiempo del XX, también se han levantado hombres queriendo, teniendo la intención de manipular, sesgar, mutilar la palabra de Dios. En esta época, en esos siglos que acabo de decir, se levantaron dos personajes, Westcott y Hort. ¿Qué es lo que hacían estos personajes? Aparte que hace unos años se publicaron las cartas que se estaban enviados entre ellos. Lo que hacían era, y lo que consiguieron hacer, era ponerse en los lugares elevados de la representación eclesiástica para sutilmente manipular los escritos, haciendo un ataque directo a quién es Jesús, cuál fue su obra, el ataque a la salvación del hombre y de la sangre de Cristo, el cumplimiento en Jesús como el Mesías profetizado en la antigüedad. Y esto no es poca cosa, porque después de que se publicaran las cartas, tiempo después, o sea que las cartas que tenían ellos no eran los únicos, porque tiempo después salieron otros dos personajes llamados Eberhard Nestle y Kurt Aland, que hacían lo mismo, cogieron los escritos de estas personas y manipularon y manipulan al día de hoy las escrituras. Y el fin es ese: atacar la palabra de Dios, tergiversar su palabra y desviar al hombre de la verdad divina. Voy a pedir a Tiago, si me acompaña un momentito, porque muchos de estos escritos de estas personas se usan como base para las traducciones de la Biblia. Y esto, dejadme que os diga que es muy peligroso. Porque si vemos, en castellano tenemos un montón de versiones. Hay unas que se basan en los escritos del texto recibido mayoritario y otras de estas personas en las que se llaman texto crítico. Y os voy a poner un ejemplo. Aquí he traído, por así decirlo, una de las versiones bíblicas como punta de lanza representativa del texto crítico y la otra representativa del texto recibido. Así que sirva de ejemplo. Voy a dar, esa es la Biblia textual, cuarta edición. Es cierto que los que me conocéis y habéis tenido a bien venir a casa de visita, habréis visto que en mi estantería tengo muchas versiones en papel y otras tantas en digital. Sé
que algunas están basadas en los escritos de estos hombres y que tergiversan las palabras de Dios y las manipulan. Por ello no significa que las vaya a meter a la hoguera y quemar y condenar eternamente, sino que también reconozco que traducir idiomas antiguos al idioma actual nuestro es complicado. Pero sabiendo esto que os voy a mostrar ahora y sabiendo esto que os acabo de decir, me ayudan también muchas veces a leer pasajes y a entender pasajes que para mí me resultan complicados. Puede ser una cosa buena de la Biblia textual 4. Me gusta porque en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra Jehová, lo que nosotros conocemos como la palabra de Jehová, de Dios, le da en su significado de los escritos originales. Adonai, Yoshua, no. Yeshua. Bueno, Adonai son como 6 o 7, ahora se me ha ido de la cabeza. Lo que viene a decir que cada uno significa o quiere dar a entender el escritor como la fuerza, la potencia, la deidad de Dios, ¿vale? Correcto, hay como 6 o 7. Por ejemplo, estos escritos de estas personas basadas en el texto crítico, en Juan 3:13 suprime la parte está en el cielo, buscan Mateo 17:21. Con Juan 6:47 suprime la parte de creer en Jesús. O Juan 6:69 sustituye la mesianidad de Cristo. O Mateo 6:13 suprime la parte tuyo es el reino y el poder y la gloria. Como dije antes, atacan a la deidad de Dios, atacan a la palabra de Dios, tergiversando sus palabras y manipulándolas. En Mateo 17:21, ¿puedes leer 20:21? Mateo 7:20-21. 17:20. Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero cuando llega el 21 no hay. Vale. Y el 20... Salta para el 22. Dice, voy a leer. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Vemos que ha suprimido con oración y con ayuno. Este es uno de los 4 que os voy a mostrar. Mateo 18:11. Bueno, Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos. Entonces salta el 12. El 11 no está. Y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Me estáis dando cuenta cómo van atacando a la palabra de Dios? Otro ejemplo, Marcos 15:28. Marcos 15. Leo 27. Marcos 15:27. Y con él crucifican a los ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces salta el 29. Y el versículo que suprime dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los enemigos.
Esto es lo que os comentaba antes, que atacan a la mesianidad de Cristo, quitando la profecía cumplida en el nacimiento de Jesús. Último ejemplo, Lucas 22, 43 y 44. ¿Mm? Dos. 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue, según la costumbre, al monte de los olivos. Y lo siguieron también los discípulos. Y cuando llegó al lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces salta al 45. Y dice el 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos cómo estos personajes, al día de hoy, su influencia ha llegado para manipular la palabra de Dios. Y esto es solo la superficie. Porque si vamos a Mateo 23:14, también ha sido suprimido. 27:35 suprime para que se cumpla la Escritura. O Marcos 10:24 ha sido modificado y no encaja con el siguiente versículo, con el 23. Porque, como he dicho, la continuidad que tiene en los textos griegos es importante. Porque si quitamos una parte, se pierde el entendimiento de lo que quería decir o expresar el autor. En este caso, el autor es Dios. O en Hechos 8:37 ha sido eliminado. Y vemos que este ataque a la Biblia es porque es palabra de Dios inspirada, útil para enseñar, para corregir, redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queréis estudiar un poco más acerca de esto o comparar, ¿no?, podéis comprarlas. Pero si no podéis o tenéis dificultades, Bible Gateway tiene la mayoría. O una aplicación de YouVersion o Bible o Biblia.is. Son gratuitas y podéis compararlas. O directamente en esta página podéis compararla, esta versión 4, con los versículos. Esto he puesto 4 ejemplos de lo que hemos leído esta mañana aquí. Gracias, Tiago. Entonces, ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿Cuál tienes? Ay, no sé. Debe ser que no la tengo. Oye, ¿qué pregunta te acabo de hacer? Pues mira, hay 2 Biblias que son más fiables a los textos originales. Una Reina Valera y la otra es la Biblia de las Américas. Y pongo un asterisco con la Biblia de las Américas porque hay algunas cosas que las cambian para que sea un poco el lenguaje más actual. Pero os animo, no solo lo que os estoy diciendo yo ahora, recordad, si os acordáis, aquellos que estuvieron o lo han visto por internet, cuando se estuvo hablando del algoritmo de Dios, de cómo muchas personas aplican un algoritmo para decir lo que está bien y lo que está mal, sobre todo con Facebook, Meta, las aplicaciones de Instagram y de WhatsApp. Hay que ver más allá. ¿Quién está detrás? ¿Quién está diciendo lo que es correcto o lo que es incorrecto? Es como ahora, han sacado a pasear un bus por los pueblos de España para ir en contra de los bulos. Es un poco absurdo. Bueno, tiene su finalidad, pero si vemos quién es la empresa, ya estoy hablando de esa empresa y quién encabeza esa empresa, con lo cual te da a entender que lo que van a decir es manipular la verdad. Y esto en un montón de cosas.
Lo mismo que os decimos aquí cada domingo. Tenéis que testearlo vosotros con la Biblia, con la palabra de Dios. Tenéis que leer, estudiar, memorizar, meditar. No valga que uno venga hoy aquí, os explique, si vosotros no hacéis la otra parte. Por eso, una vez más, tenemos que tener presente que la Biblia es inspirada por Dios, que es útil para nuestras vidas. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? Instruir y preparar para que el hombre de Dios sea perfecto delante de Dios y haga toda buena obra. Para cerrar esta mañana, la Biblia es el libro más antiguo que tenemos, el más vendido de la historia, el que ha sido traducido a más lenguas. La Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres. En la Biblia encontramos las respuestas a muchas de las preguntas existenciales. La respuesta de cómo debemos vivir nuestras vidas, de cómo debemos vivir en familia, cómo vivir en comunidad, cómo debemos tratarnos entre nosotros. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo defender nuestra fe, porque nuestra fe viene de la palabra de Dios. Nuestra fe como cristianos está basada en la Biblia. Si tú preguntas a un cristiano en qué basa su fe, muchos no saben. Empiezan, no, mira, me enseñaron desde niños, es lo que recibí, es lo que hacen mis padres, mis abuelos. No. Si eres de verdad un cristiano, si lees y estudias la palabra de Dios, tu fe está basada en la Biblia. Es el espejo en el cual debemos mirarnos, evaluarnos y enderezarnos. Porque el fin es que seamos hombres y mujeres de Dios perfectos, preparados para toda buena obra. Dios y Padre, te damos gracias en este día por el regalo que es tu palabra, que nos enseña, nos corrige, nos hace vernos tal y como somos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos guíes por medio de tu Santo Espíritu cada vez que nos acerquemos a ella. Que nos ayudes a defender tu palabra, tu verdad, porque tú eres el único camino, tú eres la única verdad, y por ti tendremos vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando cada día y porque no nos has abandonado. Y nos has entregado el mayor regalo, el mayor tesoro que podíamos tener. Porque queremos una herencia incorruptible y tu palabra es exacta, no miente y además nos instruye para toda buena obra. Gracias, Padre, por todo lo que nos estás dando cada día y por saber que tú estás con nosotros y no nos has abandonado. Te lo entregamos todo, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.